Peligro en alta mar, basada en Un drama en el Océano Pacífico de Emilio Salgari, versión de Cristina Rosado. Capítulo 1. Rescate en la tormenta. El Nueva Georgia, un barco hermoso, sólido y muy marino, era el mejor velero que surcaba las aguas del Océano Pacífico desde hacía 15 años. Había formado parte de la flota de la Marina norteamericana, hasta que el capitán James Norton lo compró. Desde entonces se convirtió en un barco mercante que realizaba viajes comerciales en aquellas peligrosas aguas del Pacífico. El 24 de agosto de 1836, el Nueva Georgia zarpó del puerto japonés de Yokohama con destino a Australia. En sus bodegas llevaban sedas, porcelanas y 10 jaulas con 12 feroces tigres de Bengala. Su comandante era el mismísimo capitán Norton, un marino audaz y resuelto a jugarse el todo por el todo frente a cualquier peligro. Con él navegaba su hija Ana y los acompañaban el segundo oficial Thomas Collin y 20 marineros elegidos entre los mejores. En el pasado habían realizado 7 veces ese recorrido con buena suerte y viento a favor, pero en esta oportunidad el destino tenía otros designios para Nueva Georgia y sus tripulantes. El octavo viaje comenzó tranquilo, hasta que se desató una tormenta terrible. Durante 2 días, la tempestad azotó despiadadamente el enorme velero. La lluvia caía sin dar tregua, y el viento alzaba olas tan altas que podían compararse con montañas líquidas. El oficial Collin, que piloteaba el barco con los ojos fijos en la brújula, una noche escuchó: ¡Socorro! Por 1000 rayos y truenos. ¿Ha caído alguien al agua?, le preguntó a Fulton, el vigía. Nadie, señor, contestó él, mientras bajaba desde su puesto de observación en el palo mayor. Tal vez fue el crujido del timón, porque tiene las cadenas un poco oxidadas. No lo creo, dijo atento el oficial. Entonces serán los tigres, que rugen de tal manera que dan miedo. Te repito que era una voz humana. Sin embargo, no veo nada, señor. Obviamente, reconoció Collin. Necesitarías ojos de gato para distinguir algo en medio de esta oscuridad. En ese momento, entre el aullido de la tempestad y el rugido de las olas, Collin volvió a escuchar un alarido. Evidentemente no provenía de una garganta animal, sino humana. Entonces se volvió hacia el marinero y aseguró: «Alguien ha caído al mar. ¿No oíste ese grito, Fulton?» «No. Estoy seguro de que fue un grito». «Señor Collin, si un hombre se hubiera caído del barco, la guardia habría informado tal desgracia. Tal vez se trate de algún pez raro». «No, Fulton, no hay ningún pez que pueda lanzar gritos semejantes». «Entonces, quizás sea un náufrago». «¿A 200 millas de tierra firme? ¿Viste algún barco cerca del nuestro antes de que anocheciera?» «Ninguno, señor». Pero la conversación se interrumpió cuando se escuchó nuevamente: ¡Socorro! «¡Por 1000 demonios!», gritó Collin, mordiéndose los rubios bigotes que se destacaban en su rostro bronceado por el sol tropical. «¡Hay un hombre en el agua!». «Tiene razón, señor. Ahora sí que lo oí», aceptó el sorprendido marinero. «¡Astor!», llamó el oficial. Un viejo marino de larga barba gris y cuerpo robusto atravesó balanceándose la cubierta del navío. «Aquí estoy, señor», exclamó. «¿Y el capitán Norton?», preguntó Collin. «En proa». «¿Has oído algún grito desde el mar?». «Sí», aseguró Astor. «Entonces, toma, sostén la rueda del timón. Voy en busca del capitán». Aferrándose a los cabos de las velas para que no lo arrastraran las olas que barrían la cubierta, Collin llegó a proa. Allí, un hombre alto, musculoso, de aspecto sereno y voz firme, daba órdenes a los marineros. Debían liberar una vela, pues el viento acababa de derribarla. Era el capitán James Norton. «¿Qué desea, oficial?», preguntó volviéndose hacia Collin. «Creo que hay un náufrago. Lo oí gritar 2 veces». «¿Un náufrago? ¿Aquí? ¿Estás seguro?» «Sí, capitán», afirmó Collin. «Entonces, no perdamos tiempo. Tenemos que intentarlo todo para salvar a ese pobre hombre. Haga virar de borda». Con un silbido, Collin llamó a los marineros que estaban en la cubierta y, cuando los tuvo enfrente, dispuso lo necesario para realizar la maniobra que el capitán Norton había ordenado. Mientras tanto, como la tormenta arreciaba,
Astor, el timonel, hacía un poderoso esfuerzo para controlar la rueda del timón. Aquel era el momento menos indicado para realizar un salvataje. El océano, desmintiendo el nombre de Pacífico con que lo había bautizado Magallanes, estaba furioso. Infinitas montañas de agua cubiertas de blanca espuma se alzaban por todas partes y formaban olas espantosas que se descargaban con terrible furor sobre la nave. Un viento aterrador, que bajaba desde las oscuras nubes que corrían enloquecidas por un cielo negrísimo, barría la superficie del mar. Sin embargo, el Nueva Georgia resistió orgullosamente el ataque del agua y del viento, y con seguridad giró sobre su curso, enfrentando el temporal. Aferrados a la borda de estribor, Norton y Colin, su segundo de a bordo, observaban atentamente las olas, en busca del náufrago. Mientras tanto, los marineros preparaban los cinturones de salvataje, las cuerdas y un bote para descender al mar, en caso de necesidad. Después de algunos minutos, el capitán Norton preguntó: ¿Usted ve algo, señor Colin? Nada, capitán. ¿Se habrá ahogado el hombre que pedía auxilio? Colin estaba a punto de contestarle cuando un joven marinero corrió hacia ellos diciendo: «¡La señorita Ana subió a cubierta!». A pesar de los vaivenes de la nave, una joven avanzaba tranquilamente desde la popa, sosteniéndose de la borda para no ser arrastrada por las olas. Era bonita, esbelta, de larga cabellera rubia y ojos azules. «Hija, ¿qué haces aquí?», preguntó el capitán preocupado. Ana no parecía asustada en medio de aquella espantosa tormenta. Por el contrario, su rostro mostraba valentía y audacia. La hija de un capitán debe ser tan valerosa como su padre. Además, ¿crees que estaría mejor bajo cubierta, con esas fieras rugiendo espantosamente en la bodega? Pero, ¿qué sucede? Hemos cambiado el rumbo y preparan un bote. Viramos de borda para rescatar un náufrago, le contestó su padre. En aquel preciso instante volvió a escucharse entre las olas una voz desesperada. ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡El náufrago!, exclamó Colin, precipitándose hacia babor. «Atención, timonel», le ordenó el capitán Astor. «Atento a la maniobra». La nave se dirigió hacia donde provenía la voz, poniendo proa contra el viento. «¡Me ahogo!», repitió la voz que parecía surgir del negro abismo. «¡Valor!», gritó el capitán. «Vamos en su auxilio». «¡Maldita oscuridad!», exclamó Astor. «No se ve absolutamente nada». «Esperemos algún relámpago», sugirió Ana. «Mientras tanto, lancemos una bengala», agregó el oficial Colin. Instantes después, un hilo de luz se alzó hacia el cielo, luchando contra el viento huracanado. Por fin estalló y sembró miles de chispas de reflejos azules. Casi de inmediato, como si la naturaleza se hubiera enojado por aquella intervención humana, un relámpago cruzó las nubes. Entonces, la tripulación vio un terrible espectáculo que evidentemente no esperaba. A metros de la nave, una pequeña balsa se agitaba entre las olas. 2 hombres luchaban con ferocidad. Sus manos subían y bajaban velozmente, como si estuvieran apuñalándose. «¡Rayos y centellas!», gritó Norton. «¿Qué sucede?». Un alarido agudo y desgarrador, como el de alguien que acababa de ser asesinado, se alzó entre las olas, seguido por otro de alegría o triunfo. «Están matándose», murmuró Ana. «Luchan mientras la muerte ronda la balsa. Padre, huyamos de aquí». «No, debemos salvarlos». «Pero uno ya debe estar muerto». «Salvaremos al otro», decidió el capitán. «¡A un asesino!», se estremeció la joven. «Por ahora no sabemos lo ocurrido», la tranquilizó su padre. En aquel momento se produjo una fuerte sacudida y desde el mar se escuchó una voz. ¡Los del barco! ¡Auxilio! «Arrojen los cables», ordenó el capitán. 7 u 8 cables y varios salvavidas atados con cuerdas fueron lanzados simultáneamente. Pese a las tinieblas, se advertía junto a babor la balsa destrozada, y entre los restos a un hombre que se debatía desesperado entre la espuma. «¡Arriba!», gritó el náufrago. «¡Súbanlo!», ordenó el capitán. Los marineros comenzaron a izar el cable de cuyo extremo colgaba el náufrago. Una cabeza empapada apareció instantes después. El capitán tomó al desdichado por los hombros y alzándolo como si fuera una criatura, lo acostó en cubierta.
Haciendo un esfuerzo, el desconocido se irguió durante algunos segundos. Luego miró a los marineros, balbuceó un «gracias» apenas audible y se desplomó en brazos de Colin, que estaba detrás de él. «Muerto», exclamó la hija del capitán. «No, Ana, su corazón aún late», le contestó el joven oficial. «Llevémoslo a popa». «¿Y el otro?», preguntó un marinero. «En la balsa había 2 hombres». «Búsquenlo», ordenó el capitán Norton. Los marineros se asomaron sobre la borda, pero ya era demasiado tarde. El segundo náufrago había desaparecido. Capítulo 2. Un extraño pasajero. La tormenta seguía castigando a Nueva Georgia. Por momentos, algún relámpago atravesaba la oscuridad de la noche y dejaba ver a los marineros que se movían con destreza para hacer frente a las enormes olas. El capitán Norton, Astor y Ana descendieron a un camarote, llevando al desconocido. El viejo Astor frotó los brazos del náufrago con un trozo de lana y trató de que bebiera algunas gotas de vino. Pero a pesar de sus esfuerzos, el hombre no daba señales de vida y su corazón latía débilmente. «El pobre ha sido muy maltratado», observó el capitán. «Hazme lugar, Astor, para que pueda verlo bien». El náufrago tendría alrededor de 30 años. Corpulento y musculoso, parecía tener una fuerza poco común. Su piel estaba marcada por extraños tatuajes. Tenía nariz gruesa y roja, frente estrecha y una larga barba. En el cuello, una herida evidentemente producida por la hoja de un puñal. En el rostro tenía otro tajo que aún sangraba. «¿Está grave?», preguntó Ana. «No, hija mía», contestó el capitán. «El arma no debía estar muy afilada». «¿Quién puede ser? ¿Un marinero?» «No sabría decirlo, pero... ¡caramba! ¿Qué son esas profundas marcas en sus muñecas?» «¿Marcas?», se sorprendió la joven. «¿Qué pudo producirlas?» El capitán no contestó, pero frunció el ceño. «O tal vez fueron cuerdas», insistió Ana. «O grilletes», le contestó su padre con voz grave. «¿Será un fugitivo de la isla de Norfolk?» «Ya lo sabremos. Parece que vuelve en sí». El capitán no se engañaba. El náufrago había abierto la boca como para respirar mejor. 2 ojos grises de mirada siniestra se clavaron en Norton y en la joven. Luego se incorporó lentamente hasta sentarse y dijo con voz entrecortada: «¿Dónde estoy?» «En el Nueva Georgia, un buque americano». El náufrago lanzó un suspiro de alivio. El capitán Norton lo notó y, haciéndole un gesto a su hija para que se retirara, preguntó: «¿Quién es usted?» «Bill Havard, un pobre náufrago». «¿Y Sangor?» «¿Quién es Sangor?» El hombre se mordió los labios, como arrepentido de haber pronunciado ese nombre, y respondió: «Mi compañero». «Que usted asesinó. Hemos visto cómo luchaba con él, puñal en mano sobre la balsa». «Es cierto, pero él me atacó primero». «¿Por qué?», quiso saber el capitán. «La balsa estaba a punto de hundirse a causa de nuestro peso. Sangor, ciego de terror, trató de librarse de mí para salvarse, y en la lucha cayó al mar». «¿Por qué estaban en medio del océano y era una embarcación tan frágil?», continuó Norton. «Pertenecíamos a la tripulación del Tamigi, una nave inglesa que naufragó hace 2 meses frente a las islas Fiji. Sangor, otros 7 camaradas y yo logramos llegar a la costa. Al poco tiempo, una tribu de feroces guerreros nos atacó. Pudimos escapar, pero luego nos persiguieron y acorralaron. Entonces, una noche, decidimos que Sangor y yo saldríamos al mar en busca de ayuda. Eso fue hace 13 días. ¿Supone que sus compañeros siguen con vida?» «Los dejé medio muertos de hambre y luchando contra los salvajes, pero estoy seguro de que resistirán hasta que alguien vaya a rescatarlos. Dígame, capitán, ¿usted podría hacerlo?» «Todo depende de la respuesta que me dé», contestó Norton, mirándolo fijamente. «¿Qué quiere saber?» «¿Por qué tiene esas marcas en las muñecas?» El náufrago se estremeció ante aquella pregunta, pero luego contestó con la mayor calma posible. «Durante la tormenta que nos hizo naufragar, me até al timón con cables para que el mar no me arrastrara». «Está bien», dijo el capitán, y le estrechó la mano. «Ahora duerma y repóngase de su horrenda aventura. Apenas la tempestad haya cesado, pondremos rumbo hacia las islas Fiji». «Gracias, gracias, señor», exclamó Havard, y se dejó caer en el camastro.
pero apenas salió el capitán del camarote, alzó la cabeza y en sus labios se dibujó una extraña sonrisa. Capítulo 3. Siniestros presentimientos. El capitán dejó al náufrago descansando y se dirigió al camarote de Ana, donde ella lo esperaba impaciente. Apenas la joven se enteró de la suerte corrida por la tripulación del Tamigi, le insistió su padre para que fueran a rescatarlos. Si la tormenta no nos aleja demasiado, llegaremos en 6 o 7 días. ¿Conoces las islas Fiji, padre? Estuve una vez y no quisiera volver jamás. ¿Por qué dices eso? Horribles salvajes, y algunos hasta devoran carne humana. ¡Qué horror! ¿Y corriste peligro allí? Sí, nos sorprendieron, pero rápidamente tomamos el control, porque los habitantes de esas islas le temen a las armas de fuego. ¿Crees que los amigos del náufrago resistirán? Así lo espero, Ana. Ahora debo regresar al puente de mando. Mi presencia es necesaria allí. Navegamos en aguas peligrosas, llenas de bancos de coral, escollos y arrecifes. Si no estamos atentos, podemos encallar. Pero no temas, que nuestra nave es sólida y yo vigilo. El capitán Norton besó la frente de su hija y luego subió a cubierta. Violentas sacudidas empujaban la nave hacia uno y otro lado. El océano estaba enfurecido. El viento no se había calmado. Sin embargo, las nubes comenzaban a desgarrarse, dejando ver algunas estrellas. Evidentemente, el peligro no había pasado, pero el huracán estaba llegando a su término. Ya era tiempo, pues la tripulación, agotada por 3 días de incesante labor, sin cerrar los ojos ni comer, no resistía más. Incluso Nueva York ya había llegado al límite de sus posibilidades. Las velas estaban destrozadas en su mayor parte, los cabos cortados, los obenques colgaban inútiles y en varias partes las amuras habían cedido. Cuando llegó al puente de mando, Norton se acercó a Colin, que permanecía junto al timón. A su lado, Astor trataba de mantener el velero en su ruta. ¿Hay tierra a la vista?, preguntó el capitán. No, señor, respondió el oficial. Sin embargo, debemos estar cerca del archipiélago de Santa Cruz, y entonces hay un nuevo peligro. Estas islas no tienen buena fama, comentó Astor. Ni mejor ni peor que otras del Pacífico, aseguró el capitán. Con esta oscuridad es imposible distinguir la costa a 200 metros de distancia, dijo el oficial. El capitán Norton, que no sabía exactamente dónde se encontraba a causa de la tempestad, se dirigió hacia la proa para observar la corriente. A la luz de un relámpago pudo ver, a menos de 1 kilómetro de distancia, la línea de la costa que se alzaba entre la espuma, y en ella algunos puntos luminosos sobre la playa. «Esos salvajes canallas quieren atraernos hacia la orilla para atacarnos», murmuró, y dirigiéndose a Astor, gritó con voz atronadora: viejo lobo! Orza y viremos hacia alta mar. Los marineros corrieron a realizar la maniobra, y el Nueva York ya viró, dejando a la izquierda el archipiélago de Santa Cruz. El velero reanudó su lucha. Trepó las montañas de agua que lo golpeaban y lo volcaban hacia babor y estribor, poniendo a prueba al viejo Astor y su habilidad de timonel. A las 7 de la mañana, el sol brilló. Abriéndose paso entre las nubes, iluminó el océano como una señal de paz. El aguacero que caía desde hacía 12 horas cesó, mientras el viento se serenaba. El capitán Norton y el oficial Colin aprovecharon la tregua que les daba la naturaleza y bajaron al camarote del náufrago para ver cómo estaba. El hombre dormía pacíficamente, pero al oír entrar a los 2 marinos, abrió los ojos. «¿Cómo se siente, Havard?», le preguntó el capitán. «Débil, pero bien. Estoy en deuda con usted por salvarme de una muerte segura. Otro no hubiera puesto en peligro su nave por rescatar a un desconocido. No hablemos de eso. En mi lugar, cualquiera hubiera hecho lo mismo». «¿Sigue la tormenta?», preguntó el náufrago. «Está por terminar. Si Dios lo permite, llegaremos a las Fiji dentro de pocos días». En ese momento, Colin intervino. «¿Hacia dónde iban cuando estalló la tempestad?» «Hacia la costa australiana, pero el huracán nos apartó de nuestra ruta». «¿Y por qué viajaban solo usted y el hombre que cayó al agua?», quiso saber el comandante. «Teníamos pocos víveres y la balsa era pequeña». «¿Quién capitaneaba el Tamigi?». Ante esta pregunta de Norton, Havard pareció dudar, como si buscase un nombre en la memoria. Luego exclamó decididamente:
El capitán Welcome. ¿Lo oyó nombrar, señor Colin?, preguntó el capitán a su segundo. Nunca. El náufrago los miró con preocupación, pero se serenó rápidamente cuando el capitán Norton y su oficial dieron por terminada la conversación. Le recomendaron reposo absoluto y subieron a cubierta. Sin embargo, los marinos desconfiaban. ¿Qué piensa de ese hombre, Colin? ¿Usted también sospecha de él, señor? Me parece que no es sincero, y a decir verdad, tengo siniestros presentimientos, comentó el capitán. ¿Cuáles? Podría ser un prófugo, señor Colin. La cárcel de las Islas Norfolk no está muy lejos, y todos los años un buen número de esos peligrosos sujetos se evaden aprovechando canoas robadas o balsas improvisadas. Ojalá no sea así, pero debemos cuidarnos, agregó Colin, quien temía secretamente por Ana. La conversación se interrumpió porque, en aquel instante, un marinero que hacía guardia en la cofa del Palo Mayor señaló una isla que aparecía al este. Aprovechando que el sol brillaba, el capitán tomó el sextante y fue a proa para calcular la posición y la ruta de la nave. Colin, que dirigía desde el castillo de popa, oyó una dulce voz. ¿Estamos muy lejos aún? Ah, eres tú, Ana. Sí, Tom. Extrañaba el aire de cubierta. Los jóvenes se miraron. No fue necesario decir nada más, pues ambos conocían sus sentimientos, aunque no se animaban a confesarlos. Ese conmovedor instante se quebró, cuando de pronto llegó desde la bodega un horrendo estrépito. Los marineros se estremecieron, y Colin llevó su mano hacia la pistola que colgaba de su cintura. Eran rugidos y golpes que parecían producidos por cuerpos poderosos lanzados contra las paredes de madera del barco. ¿Los tigres habrán roto las jaulas?, preguntó el capitán, que llegaba con un hacha en la mano. Vayamos a ver, señor, respondió Colin. Capítulo 4. Una hermosa muchacha. Los dos hombres se lanzaron hacia la boca de la bodega y miraron en su interior. De pie, frente a las 10 jaulas en las que rugían furiosamente los 12 tigres de Bengala, se encontraba el náufrago. Con los brazos cruzados y con una mirada que parecía lanzar rayos, seguía los movimientos de las fieras, que trataban de alcanzarlo con las garras. Estaba tan absorto que no notó que el capitán y Colin lo observaban. Havard tenía los ojos fijos en una enorme tigresa. La miraba como si la conociera o como si quisiera dominarla con el poder de su vista. De pronto, la fiera se detuvo y extrañamente se acurrucó en un rincón de la jaula hasta quedar inmóvil, como si una fuerza oculta la hubiera sujetado. Havard, exclamó el capitán, ¿es usted un domador de fieras? Esa tigresa quedó hipnotizada. El náufrago se dio vuelta sobresaltado, pero disimuló y, tratando de sonreír, saludó a los dos marinos. ¿Por qué abandonó su camarote?, le preguntó Colin. Oí rugidos y vine a ver qué ocurría. Le conviene respirar un poco de aire fresco, le aconsejó el capitán. El náufrago, que parecía totalmente restablecido, subió rápidamente la escalera, pero al llegar a cubierta y ver a Ana, se detuvo asombrado. Clavó en ella su mirada y murmuró una palabra que nadie pudo comprender. ¿Se siente bien?, le preguntó el capitán. Muy bien, señor, respondió mirando fijamente a la joven. ¿Navegamos hacia las Islas Fiji? Llegaremos antes de 6 días, y espero que a tiempo para salvar a sus compañeros. De lo contrario, mi hija se afligirá mucho. Ah, ¿es su hija?, preguntó el náufrago con un tono extraño. Y dirigiéndose a ella, le dijo, le agradezco profundamente su interés por mis compañeros. Ellos también se lo agradecerán y... Dígame, Havard, lo interrumpió Colin, a quien no le agradaba cómo el náufrago miraba a la joven. ¿Ha oído hablar de la isla Norfolk? El hombre se paralizó durante unos segundos, pero recuperándose rápidamente preguntó, ¿qué quiere decirme con eso? Nada, es solo curiosidad, le contestó el oficial, como no dándole importancia a su pregunta. Ah, dijo Havard, simulando haber entendido finalmente. Usted quiere saber si conozco esa isla donde hay una prisión. Sí, fui una vez con el Alert, un barco norteamericano semejante a este. Es una isla horrible y sus habitantes peligrosísimos. Me imagino, comentó Colin con tono irónico, y miró al capitán. Inmediatamente, el náufrago se dirigió hacia la proa, donde se sentó sobre un rollo de cables y fijó su vista en el mar.
Estaba pálido y se lo notaba muy nervioso. Ana, Colin y el capitán iban a comentar la curiosa conducta del náufrago cuando un pez velero atrajo su atención. La joven y su padre se acercaron a la borda para observar ese magnífico ejemplar de la especie de los peces espadas. Pero las miradas de Colin y de Havard estaban clavadas en la cabellera rubia de la hermosa muchacha. Después de la puesta del sol, el cielo se oscureció por completo. El mar parecía tinta y el viento, extrañamente, desapareció, así que el velero permaneció casi inmóvil en medio de las tinieblas. De repente, el agua se iluminó, como si en el fondo se hubiera encendido una lámpara que lanzaba espléndidos reflejos hacia la superficie. Los producían miles de medusas de fosforescentes colores que, como enormes paraguas abiertos, se dejaban mecer por las olas. Y, en medio de ellas, cientos de peces, unos más extraños que otros, nadaban velozmente. En Nueva Georgia se destacaba sobre la superficie de aquel mar incendiado y parecía navegar por la Vía Láctea. Ana, su padre, Colin y todos los marineros contemplaban admirados aquel fenómeno. También el náufrago observaba el brillante mar. Sin embargo, no parecía dominado por el asombro, sino por el enojo. Poco a poco el fenómeno fue desapareciendo, dirigiéndose hacia el este, y la nave continuó su lento curso en sentido contrario, envuelta por las tinieblas. De pronto Havard, que había vuelto a sentarse en la proa, le preguntó al marinero Grinnell: muchacho, ¿qué hora es? Cerca de las 10. Ah, ¿cuándo está de guardia Colin? A medianoche. ¿Por qué lo preguntas?, dijo el joven Grinnell. ¿Es un buen oficial?, continuó Havard. Excelente. ¿Está de novio con la señorita Ana? Creo que no, contestó el marinero, sorprendido por la curiosidad de Havard. Y dime, amigo, ¿alguien duda de que yo sea un náufrago? ¿Acaso no te rescatamos en pleno océano? Sí, pero me parece que Colin no me cree. El oficial es un hombre bastante desconfiado, pero no te preocupes. Tienes razón. Buenas noches. El náufrago atravesó la cubierta pensativo. Al pasar frente a la boca de la bodega, se detuvo para escuchar los enfurecidos rugidos de los tigres. Tienen hambre, y sin embargo, aquí hay carne para todos, dijo con voz apagada. Luego retrocedió hacia la proa y miró al cielo. Una nueva tempestad se aproxima, y será fatal para alguien, murmuró, con una sonrisa siniestra. Capítulo 5. Una tregua momentánea. Contrariamente al pronóstico de Havard, el huracán que parecía amenazar a Nueva Georgia no se produjo. Durante la noche, las nubes se rompieron y dejaron ver las estrellas. Sin embargo, todos comprendían que esto solo era una tregua momentánea, pues el viento seguía soplando desde el sur, donde se forman los tifones, y el mar continuaba plomizo, lo que indicaba que un gran temporal se avecinaba. A la mañana, el velero pasó frente al archipiélago de las Nuevas Hébridas. Navegaba a gran velocidad cuando se encontró con una canoa con 12 salvajes que pescaban, armados con lanzas. Al verlos, los nativos comenzaron a seguir al velero con la esperanza de abordarlo, pero el capitán Norton disparó un cañonazo y esto hizo que abandonaran la persecución. Ana, que había subido a cubierta, preguntó: «Dime, padre, ¿los isleños siempre están en guerra?» «Sí, y los que sobreviven son sacrificados». ¡Qué horror! Así es, hija mía. Por eso temo por los compañeros de Havard, si tuvieron la desgracia de caer en manos de esa gente. Tal vez eso no sea una desgracia, comentó en voz baja Colin. ¿Qué quieres decir, Tom?, se inquietó Ana. Te lo explicaré cuando confirme mis sospechas. Nadie advirtió que Havard había escuchado esta conversación, ni que, cuando oyó las palabras de Colin, hizo un gesto de profundo odio. Luego, sigilosamente regresó a la proa, pero, antes de sentarse sobre los cables, se dio vuelta y miró con ternura a la joven. ¿Qué se proponía aquel enigmático personaje de aspecto cruel? Al mediodía, el viento aumentó su violencia y el barómetro bajó bruscamente. Las olas crecían en tamaño y frecuencia, y sobre el horizonte se veían grandes columnas de agua.
El Nueva Georgia se balanceaba con fuerza. Los tigres estaban muy inquietos y sus roncos rugidos hacían empalidecer a los marineros. El capitán sabía que el huracán, que desde hacía 2 días reunía fuerzas para desencadenarse, los alcanzaría. Por ese motivo, hizo arriar las velas, reforzar los obenques y atar los botes salvavidas, cuya pérdida sería funesta. Después le ordenó a su hija: «Ana, vete a tu camarote que el tiempo empeora». Ahora la fuerza del viento agitaba con furia el mar. Toda la tripulación estaba encubierta, lista para emprender la lucha contra el temporal. Solo el náufrago, sentado en proa sobre su rollo de cables, parecía tranquilo, y sus ojos no se apartaban del oficial Colin. Capítulo 6. Ataque a traición. Cuando el viento comenzó a soplar enloquecido, con un movimiento casi circular, el sol ya había desaparecido y una profunda oscuridad envolvía el paisaje. El mar golpeaba con fuerza la cubierta del velero haciendo crujir sus palos. El Nueva Georgia trepaba hasta las crestas de las inmensas olas y luego caía, inundándose de proa a popa. Guiado por la experta mano de Astor, el timonel, se dirigía hacia las islas para refugiarse, en caso desesperado, en alguna bahía. «El barómetro ya marca 705 milímetros. Es un verdadero tifón», le dijo el capitán a Colin. Los tifones, tan comunes en aquellas latitudes, son vientos huracanados que se producen por el choque de 2 corrientes de aire contrarias, y su movimiento circular es peligrosísimo para las naves que se encuentran en medio de ellas. «Conviene que preparemos el cañón», comentó el capitán Norton. «¿Piensa romper el tifón a cañonazos?», preguntó el joven oficial, a quien el peligro no le hacía perder el buen humor. «Mi joven amigo, la detonación rompe la masa de agua y, aunque levanta enormes olas, impide que una tromba marina arrastre la nave hacia el fondo del mar». En ese momento, un relámpago atravesó el cielo como una gigantesca lanza y poco después el estallido de un trueno cortó la conversación. El capitán Norton subió al puente de mando con un altavoz en la mano, listo para dar órdenes, y el oficial Collins se dirigió a la proa, donde los hombres se disponían a aflojar las velas bajas. Repentinamente, el viento giró hacia el sudoeste y sobre la superficie del mar se formó una especie de cono que parecía descender de las nubes. Pese a su valor, el capitán Norton empalideció y gritó: «¡Una tromba al sur!». «Nos alejamos muy velozmente, señor», le contestó Colin, que en ese momento llegaba al puente. «No nos alcanzará». «Confiemos en Dios. No temo por mí, sino por mi hija Ana». «También yo, capitán», murmuró Tom. La violencia del huracán aumentaba. Los golpes del viento eran tan furiosos que los mástiles se sacudían, las velas se rasgaban y los cabos se cortaban. Cada tanto, un rayo iluminaba la cubierta y dejaba ver a los marineros con los cabellos revueltos, el rostro pálido, los ojos aterrados y la ropa empapada. En el puente de mando se destacaba la figura del capitán Norton. En proa, siempre inmóvil, estaba el náufrago. Casi a medianoche, una ráfaga más potente que las otras golpeó la nave con tal fuerza que la proa se sumergió por completo. El capitán, temiendo que el Nueva Georgia se hundiera, mandó que arriaran las velas superiores. Inmediatamente, unos marineros corrieron para cumplir la orden, pero las sacudidas de la nave y los golpes del mar les impidieron subir por las escaleras de cuerda. Por fin, 2 hombres, tras correr 1000 peligros, consiguieron aflojar una. Como la otra seguía poniendo en riesgo la nave, era necesario arrearla o arrojarla al mar con un buen golpe de cuchillo. Al ver que el esfuerzo de los marineros era inútil, el intrépido Colin corrió hacia la proa, se aferró con fuerza a la escalera y se perdió entre las tinieblas. Un hombre lo siguió: el náufrago. Sin que nadie lo viera debido a la oscuridad, Hubbard trepó con la agilidad de un mono por una de las cuerdas y llegó a la cruceta al mismo tiempo que el oficial. Colin se acababa de sentar a caballo en el palo y trataba de aflojar los cabos que ataban la vela cuando, de pronto, sintió que 2 manos potentes le aferraban la garganta y le impedían gritar. Entonces hizo un esfuerzo desesperado, se dio vuelta y vio al náufrago, en cuyos labios se dibujaba una sonrisa satánica. Con una mano trató de liberarse, pero la fuerza de su agresor era mayor. El velero, sacudido por las olas, se balanceaba violentamente.
El viento, que silbaba entre las cuerdas, sacudía a los dos hombres, pero la lucha continuaba en silencio. El pobre oficial debía mantenerse sobre la cruceta, porque de lo contrario caería a la cubierta. Por eso apenas podía resistirse a las manos que lo estrangulaban. Aquella lucha entre el cielo y el mar, en medio de las tinieblas y la tormenta, duró solo 1 minuto. El joven Colin se sintió arrastrado por su enemigo hacia el extremo de la cruceta y perdió el conocimiento. Entonces Havard lo sostuvo, esperó a que la nave se inclinara sobre estribor y luego lo arrojó al océano. «Este no hablará más», murmuró, mientras veía cómo su víctima desaparecía en los negros abismos. Recién cuando comprobó que su maniobra había pasado inadvertida, se tranquilizó, bajó a cubierta y se mezcló con la tripulación. Nadie había escuchado la caída del oficial Colin. Las tinieblas habían sido cómplices del brutal asesinato. Sin embargo, después de 10 minutos, la tripulación notó su ausencia. Entonces, el capitán Norton comenzó a gritar por el altavoz. «¡Señor Colin! ¿Necesita ayuda?» Pero solo le respondió el ruido del viento. «Señor Colin, ¿dónde está?», insistió. «¿Le habrá ocurrido alguna desgracia?», preguntó un marinero. «¿Alguien lo oyó pedir auxilio?». «¿No lo vieron bajar?». Las preguntas de la tripulación eran cada vez más angustiadas cuando un relámpago rompió la oscuridad y todos vieron que el oficial no estaba en la cruceta. «¡Perdido!», exclamó Norton con desesperación. «Debemos volver a buscarlo. Astor, viremos de borda». «La tempestad aumenta y si viramos pondremos en peligro la nave, capitán». «No importa, tenemos que tratar de salvarlo. Pronto, a maniobrar». El Nueva Georgia viró en medio de 2 fuerzas. Por un lado, el huracán lo impulsaba hacia el abismo. Por otro, un capitán que estimaba mucho a sus hombres estaba dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de salvar a uno de ellos. «Si estuviera con vida, habría contestado a nuestros gritos, señor». «¿Pero cómo pudo caer sin que nadie lo viera?». «Tal vez el viento lo arrancó sin darle tiempo para hacer nada». «Tal vez se golpeó la cabeza con la cruceta y perdió el conocimiento». Los comentarios de la tripulación no encontraban respuesta. «Si ocurrió esto, a estas horas el pobre oficial estará en el fondo del mar y cualquier esfuerzo es en vano. Regresemos, capitán». «Pobre Colin», suspiró Norton, profundamente dolorido. «Tan bueno, tan valeroso y tan joven. Y pobre mi Ana». El Nueva Georgia, conducido por Astor, viró por segunda vez y retomó la ruta original, dejándose llevar por el huracán que parecía calmarse. Capítulo 7. Tierra a la vista. El capitán Norton y la tripulación no podían apartar la mirada del lugar donde Colin había desaparecido, y mientras ellos sufrían por la pérdida de su querido oficial, Havard se tranquilizaba a medida que la nave se alejaba. El océano, mudo testigo de su horrendo crimen, no había devuelto su presa y ya no tenía nada que temer. Mientras tanto, en Nueva Georgia se acercaba a las islas donde estaban sus compañeros. A la madrugada divisaron una hoguera que aparecía y desaparecía detrás de las enormes olas. El capitán supuso que ya estaban cerca de la Fiji y comentó, francamente preocupado: «No quisiera tener que hacer tierra con semejante tempestad». «¿Dónde estamos, padre?», dijo Ana apareciendo sorpresivamente en el puente de mando. «Hija, es una locura subir a cubierta con esta tempestad». «Pasé una noche tan horrenda, papá, que prefiero estar a tu lado». «Horrenda y desdichada, Ana». «¿A qué te refieres?». El capitán buscó en su mente las palabras más adecuadas para transmitir la triste noticia, pero solo pudo decir: «Colin ya no está con nosotros. Ha desaparecido mientras trataba de arrear una vela». Ana sintió que se le rompía el corazón, y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas susurró: «¿Ha muerto?». «Sí, ha muerto», repitió su padre. «Nadie lo vio caer al mar. Cuando noté su ausencia, volvimos a buscarlo a riesgo de hundirnos, pero el desdichado había desaparecido». La conversación se interrumpió cuando, de pronto, un marinero gritó: «¡Tierra a la vista! ¡Rompientes a estribor!». «¿Dónde estamos?», se preguntó el capitán Norton, mientras se dirigía hacia proa. Entonces, un hombre le cerró el paso. Era el náufrago, quien, con decisión, le dijo: «Estamos frente a la isla Fiji Lebu,
y bajo las rompientes de las olas hay bancos de coral donde la nave puede encallar. Si desea salvar su barco, déjeme dar las órdenes». El viento continuaba soplando enfurecido y el mar arrojaba paredes de agua amenazantes sobre la cubierta. No había mucho tiempo para pensar. «De acuerdo», aceptó James Norton. De inmediato, Hubbard subió al puente de mando y, llevándose el altavoz a la boca, gritó: «Astor, gira la rueda del timón a babor. Ustedes, lancen 2 anclas a pique desde proa». El viejo timonel obedeció. El Nueva Georgia viró bruscamente, enfrentándose a las olas. Los marineros dejaron caer las anclas y la nave se detuvo. «¿Tienen aceite a bordo?», preguntó Hubbard. «¿Aceite? ¿Pero qué piensa hacer?», se sorprendió el capitán. «Lo sabrá más tarde. Haga traer todo el aceite que tenga». Los marineros, Grinnell y Fulton, llevaron a cubierta 2 barriles de 60 litros cada uno. El náufrago hizo llenar de estopa 2 bolsas de tela, las empapó de aceite y las perforó en varios lugares. Luego ordenó bajar una a estribor y otra a babor. Entonces, ante los ojos asombrados de la tripulación, se produjo algo milagroso. Apenas las 2 bolsas tocaron el agua, las olas cesaron como por encanto. Hasta donde llegó el aceite, el agua se tranquilizó y la nave permaneció casi inmóvil. Fuera de esa zona, el mar continuaba enfurecido como si quisiera vengarse de aquella calma forzada. Hubbard se acercó al capitán y le dijo: «Si las anclas no ceden, podemos aguardar hasta que se calme el huracán. Pero si las cadenas se rompen, todo habrá terminado, porque estamos frente a la isla de los caníbales. Esperemos». Capítulo 8. Encallados en Fiji Lebu. El Nueva Georgia permanecía casi inmóvil, flotando sobre la capa oleosa. Las olas se destrozaban contra el círculo formado por el aceite y se calmaban. «¡Esto es increíble!», exclamó Ana, contemplando el fenómeno. «Y fue necesario que un simple marinero me lo explicara a mí, que navegó hace tantos años», agregó el capitán Norton. En ese momento, el náufrago se acercó a ellos. «Hubbard, tengo que agradecerle que nos haya salvado la vida». «No hablemos de eso. Usted hizo lo mismo por mí y estamos a mano», contestó éste con su eterna sonrisa enigmática. «Ahora ocupémonos de sus compañeros. ¿Supone dónde pueden estar?», preguntó el capitán. «Cuando dejé la isla, habían acampado en una pequeña bahía, en la costa occidental». «Entonces los encontraremos». Hubbard se quedó en silencio. Alrededor de la nave, el mar se mantenía calmo, pues el aceite se extendía hasta casi 1 kilómetro, aunque más allá continuaba la tormenta. Pero por la noche, el capitán y Astor descubrieron que las anclas cedían y el Nueva Georgia era arrastrado lentamente hacia la isla de los caníbales. De repente, una gran ola sacudió el velero. «¡Tocamos fondo!», gritó un marinero. En cubierta reinó el desconcierto. Todos corrían de babor a estribor mirando el agua y haciendo preguntas sin respuestas. «¿Estamos sobre un escollo?». «¿Chocamos?». «¡No!». «Sí». El capitán Norton corrió hacia la proa seguido por Ana y exclamó: «¡Encallamos! Hubbard, usted que conoce el lugar, ¿es un banco de arena o estamos sobre la playa?». «Temo que sea un banco de coral. No tuve en cuenta que la marea está muy baja y por eso chocamos con él». «¿Es nuestro fin?», se estremeció Ana. El capitán Norton intentó tranquilizar a su hija. «No temas, Ana. Tenemos todo lo necesario para arreglar cualquier desperfecto de la nave y armas para resistir un ataque de los isleños». Pero en ese momento, desde la isla llegaron espantosos alaridos que parecían de animales y no de seres humanos. La tripulación en pleno se sobresaltó y hasta en la frente del náufrago se dibujó una profunda arruga. Capítulo 9. Un disparo de fusil. El archipiélago de las Fiji se compone de 225 islas formadas por rocas coralíferas. Son tan hermosas que quien desembarca en ellas cree hallarse en el paraíso. En aquellas épocas, sus habitantes eran muy belicosos y no le temían a la muerte, pues la consideraban un paso hacia otra vida. El capitán Norton conocía esas tierras y sus costumbres, y por eso organizó la defensa de su barco. Terminados los preparativos, le preguntó a Hubbard: «Estamos en peligro y la marea recién subirá dentro de 4 días. ¿Conoce otra forma de mover el barco?». «No, el fondo es demasiado rocoso».
¿Y qué me dice de los salvajes? Esos gritos que oyó hace unos minutos eran gritos de guerra. Manténgase en guardia, señor, porque los fiyianos son muy astutos. Apenas el mar se calme, nos atacarán a traición. No se preocupe, Havard, nadie pisará mi nave. Ahora, pensemos cómo rescatar a sus compañeros. Si todavía están con vida, quizás se ocultan en el interior de la isla. Si disparamos salvas de cañón, tal vez comprendan que llegó una nave a buscarlos. Esperemos el amanecer, entonces, decidió el capitán Norton, que había recuperado el mando de la situación. Horas después, el cielo se aclaraba, el viento disminuía su violencia y el mar se tranquilizaba. Parecía que el huracán se calmaría. El capitán deseaba que eso ocurriera, porque temía que su nave terminara por destrozarse contra los escollos, pero también sabía que los salvajes aprovecharían la calma para atacarlos. A las 7 de la mañana, el sol iluminó la isla y dejó ver a un centenar de nativos armados con lanzas. Sus gritos llegaban hasta el barco y, según Havard, que conocía el dialecto, proferían amenazas terribles. «Capitán», exclamó de pronto, tan inquieto como los demás, «dispare el cañón para que estos bribones sepan que tenemos armas potentes». El silbido de los proyectiles calmó a los isleños inmediatamente. Entonces pareció escucharse una lejana detonación de fusil en la isla que desconcertó a los tripulantes de Nueva Georgia, y los indígenas, dando fuertes alaridos, desaparecieron en el espeso bosque cercano a la playa. «¿Qué sucederá?», se inquietó Ana. «¿Le parece que disparemos otra vez?», preguntó el capitán Havard. «Hágalo», respondió éste, mientras subía al palo mayor para observar desde allí. El ruido del cañón sacudió el aire, pero ninguna detonación de fusil contestó. Havard permaneció sobre la cruceta algunos minutos más, mirando atentamente la isla. Luego descendió y comentó: «No entiendo qué está pasando». «¿Por qué habrán huido los salvajes?», le preguntó James Norton. «Quizás se relacione con mis compañeros. Tengo un siniestro presentimiento». «¿Teme que los hayan hecho prisioneros justo ahora que llegamos nosotros?». «Así es. Los salvajes no tienen armas de fuego. Ese disparo de fusil solo pudo ser de ellos, y su detonación reveló el lugar donde están escondidos». «De todos modos los salvaremos», aseguró Ana. «No permitiremos que los salvajes devoren a esos hombres». Capítulo 10. Al rescate de los náufragos. «¡Una canoa!», gritó Grinnell, mientras señalaba hacia la costa. 12 salvajes, armados con pesadas mazas, se acercaban a la nave en una canoa. En la proa iba un hombre alto, con turbante en la cabeza y la barba pintada de rojo. En pocos minutos, la embarcación llegó junto a Nueva Georgia, y el hombre del turbante preguntó: «¿Qué buscan los extranjeros?». Bill Havard le respondió en su idioma: «Queremos rescatar a los hombres que llegaron tiempo atrás a tu isla». El indígena lo miró con ferocidad, soltó una larga carcajada y gritó: «Nuestro rey está moribundo, y los hombres que ustedes buscan lo escoltarán hacia la otra vida, y luego nosotros los comeremos a ustedes». Los fiyianos creían que, al morir, dejaban esta vida para resucitar en otra, y cuando un viejo rey enfermaba, el pueblo se reunía y le anunciaba que era ya hora de dejar el trono. Los reyes eran enterrados vivos junto con algunos valientes guerreros y mujeres que lo acompañarían en su viaje. Los salvajes regresaron a la isla y la tripulación del Nueva Georgia se quedó en silencio. Tanta era la impresión que les había causado aquella horrenda amenaza. No tenían alternativa alguna. Los náufragos iban a ser sacrificados y el Nueva Georgia sufriría el ataque de los nativos, pues no podría alejarse hasta que no subiera la marea. «No perdamos el valor», dijo el capitán Norton con energía. «Es cierto que somos pocos, pero el peligro no es nuevo para nosotros. A ver, Havard, usted que conoce bien la isla, ¿tiene algún plan para salvar a sus compañeros?». Con voz segura, el náufrago respondió: «Hasta que no termine el sepelio, el Nueva Georgia no correrá ningún peligro, porque nadie abandonará la ceremonia. Entonces tenemos tiempo para actuar sin temer un ataque imprevisto. Durante la noche iremos a la playa. Luego atravesaremos la selva hasta la aldea. Cuando comience la ceremonia, caeremos por sorpresa sobre los caníbales y rescataremos a mis compañeros. En el barco se quedarán Astor y 6 tripulantes de guardia». «¿Puedo ir con ustedes?», preguntó Ana, sin medir el peligro. «Imposible.
Eres muy valiente, pero estarás más segura en el barco, respondió su padre sin dudarlo. Apenas se hizo de noche, bajaron 2 botes al mar y los cargaron con armas. El capitán abrazó a su hija y le recomendó a Astor: «Cuida a mi niña, es el tesoro que más amo. No correrá peligro, nadie subirá a esta nave. Antes me dejaría matar», prometió su fiel timonel. El capitán dio la orden de partir y Havard se ubicó en el timón del bote mayor para guiarlos hacia la costa. Media hora más tarde llegaron a la playa. Todos hicieron silencio para oír mejor. A lo lejos resonaban salvajes alaridos y extraños gemidos. «¿Qué significarán esos gritos?», preguntó Norton. «Quizás murió el rey. Los gritos vienen de la aldea. Sigamos de acuerdo con lo planeado», dijo Havard. Los 15 hombres armados con fusiles, pistolas y sables se pusieron en marcha, protegidos por la oscuridad y la selva. De pronto, una sombra cruzó el sendero y los hizo empuñar las armas. Capítulo 11. Camino a la muerte. Un hombre alto y muy delgado apareció entre la maleza. Vestía un pantalón y una camisa de harapientos, el pelo cubría sus hombros esqueléticos y empuñaba un fusil. «Bill, tú aquí. Estoy soñando, los caníbales me han vuelto loco», exclamó sorprendido. «McDiarn, compañero», respondió emocionado Havard. «Estás vivo». «Vivo a pesar de estos malditos salvajes». «¿Quiénes son ellos?» «El capitán James Norton y parte de la tripulación del Nueva Georgia. Han dejado su ruta para venir a rescatarlos». El náufrago les agradeció con un gesto y luego hizo una advertencia que heló la sangre a los marineros. «Si no nos apuramos, será necesario juntar los restos de nuestros compañeros en la tumba del rey. Los enterrarán vivos». «¿Dónde están?», lo interrogó el capitán. «Prisioneros en la aldea, atados, tan flacos como estacas y sin poder mantenerse en pie por la debilidad». «¿Y tú? ¿Cómo te escapaste?», quiso saber Havard. «¡Ja, ja, ja!», rió McDiarn. «Estoy tan flaco que pude deslizarme entre las cuerdas y huir. Cuando los caníbales descubrieron mi fuga, ya estaba muy lejos. Pero, ¿dónde está Sangor?». «Murió», contestó Havard con desprecio. Sin hacer ningún comentario, el esquelético náufrago bebió un trago de ron y comió unas galletas que le ofreció un marinero. «¿Podrá caminar hasta la aldea?», le preguntó el capitán Norton. McDiarn empuñó su fusil, se puso en marcha y exclamó, inquieto: «Vamos, o será demasiado tarde». Él y Havard encabezaron la expedición. El capitán vio que murmuraban algo, pero no logró escuchar lo que decían. Después de una hora de marcha, se detuvieron a la entrada de la aldea. Desde allí observaron una doble fila de cabañas. Numerosas hogueras ardían a lo largo de la calle que las separaba. Junto a las llamas, un grupo de salvajes bailaban sosteniendo en las manos sus lanzas. Algo más alejada, la cabaña real reunía ante sus puertas a una multitud que se preparaba para la ceremonia. «Nuestros compañeros están en la cabaña vecina, la del rey, fuertemente custodiados», informó McDiarn. «Si nos ven, los asesinarán para evitar que los rescatemos. Debemos esperar el momento oportuno. Será mejor atacar al comenzar el funeral, para tomarlos por sorpresa en medio de la ceremonia». Comenzaba a amanecer cuando vieron salir de las cabañas muchos hombres, mujeres y niños adornados con dientes de tiburón y huesos humanos. Y, poco a poco, la multitud aumentó, pues llegaban visitantes de otros pueblos vecinos. Todos se reunieron frente a la cabaña real, donde una orquesta tocaba furiosamente sus primitivos y estrepitosos instrumentos. De pronto se hizo un gran silencio y apareció el rey vestido de gala. Tenía los brazos y las piernas envueltos como las momias, y su pecho estaba pintado de negro según el ritual. Detrás del viejo rey, McDiarn y Havard distinguieron a sus maltrechos compañeros custodiados por guardias. Junto a ellos caminaban 10 mujeres vestidas de fiesta, también atadas y destinadas a morir para acompañar al soberano en la próxima vida. Sin embargo, ellas no tenían el rostro atemorizado de los náufragos y hasta parecían sentirse felices. «Allí están», señaló James Norton. «Esos feroces caníbales lo pagarán con sangre». «¡Fuego!», y 15 disparos de fusil partieron al mismo tiempo hacia la multitud de salvajes. Capítulo 12. El ataque de los salvajes. Aquella imprevista descarga sembró un enorme desconcierto. Hombres, mujeres y niños, y hasta algunos guerreros, huyeron despavoridos en todas direcciones.
El capitán Norton y sus hombres corrieron hacia donde se encontraban los prisioneros, gritando tan aterradoramente que aumentaron la confusión. Algunos guerreros, creyendo que atacaban al rey, regresaron para defenderlo, pero nuevos disparos derribaron a 4 y pusieron en fuga a los demás. James Norton, MacDiarn y Havard rodearon a los prisioneros, los liberaron de sus ataduras y se los llevaron hacia la selva. Los marineros, cubriendo la retirada, hicieron una última descarga de fusil y todos corrieron a la playa. Cuando los salvajes reaccionaron, comenzaron a perseguirlos. «¡Corre, MacDiarn! ¡Un esfuerzo más, Kingston! ¡Mueve esas piernas, O'Donnell!», repetía Havard, animando a sus antiguos camaradas. «¡Fuerza, Brown! ¡Más rápido, Dickens!». Aquellos pobres diablos a quienes el ayuno los había reducido a piel y huesos corrían haciendo desesperados esfuerzos, pero los gritos cada vez más cercanos de los caníbales bastaban para animarlos a seguir. Por fin llegaron a la playa y se embarcaron. Desde la orilla, los salvajes los miraron alejarse, lanzando furiosos alaridos. Recién cuando el capitán vio la silueta del Nueva Georgia en el horizonte, pudo observar con atención a los náufragos. Todos parecían verdaderos esqueletos, con la piel cubierta de moretones y los rostros envejecidos por el sufrimiento. Sin embargo, no inspiraban confianza. En sus muñecas y tobillos les vio marcas semejantes a las que tenía Havard, pero prefirió pensar que se debían a las cuerdas de los salvajes. Cuando llegaron a Nueva Georgia, Ana, Astor y los marineros de guardia los recibieron con alegría. Luego, el timonel se encargó de curarlos y de alimentarlos, siguiendo una orden del capitán. Pero el peligro no había desaparecido. Desde la playa, los caníbales los amenazaban. «No sé qué puede pasar si nos atacan», se preocupó el capitán. «Son realmente muchos». «Si esta nave no estuviera encallada, podríamos huir», exclamó Havard. «¡Ya nos atacan!», interrumpió el marinero. Entonces, todos divisaron 20 canoas acercándose por el mar, a toda velocidad. El capitán Norton ordenó: «¡Cada cual a su puesto! Ana, vete a tu camarote». «Quiero quedarme a tu lado, padre. Sabes que puedo disparar el fusil como un soldado», protestó la valiente joven. «Sí, pero yo no estaré tranquilo si te expones a tanto peligro. Te llamaremos de ser necesario». Luego la besó en la frente, la condujo a la cámara de popa y la encerró en su camarote. Cuando regresó cubierta, encontró a los marineros preparados para el combate, fusil en mano, con las hachas y sables en la cintura. Hasta los náufragos, pese a su debilidad, estaban listos para luchar. Las canoas, tripuladas por enardecidos guerreros, se acercaban rápidamente, y poco antes de llegar, se dividieron en 2 columnas para atacar al Nueva Georgia por ambas bordas. James Norton animó a su tripulación. «¡Vamos, mis valientes! ¡Fuego a discreción!». Una verdadera tempestad de metralla cayó sobre los salvajes. Aullidos de odio y de dolor se lanzaron entre ellos. Algunos cayeron en el fondo de las embarcaciones, cubriéndolas de sangre, y otros se lanzaron al mar. Pero el ataque no cesó. Nuevas canoas lograron llegar a la nave, y en pocos minutos los nativos invadieron la cubierta. Toda la tripulación luchaba con valentía y desesperación, aunque inútilmente. Por cada enemigo que caía, aparecían 20, 30 o 50 más, que desafiaban a la muerte. La batalla parecía definitivamente perdida cuando, en medio de los gritos de los vencedores, los alaridos de los marineros y las detonaciones, se oyó una voz atronadora. «¡Todo el mundo a los mástiles! Capitán, proteja a la señorita Ana, que del barco me encargo yo». Y mientras decía esto, Havard bajó de un salto a la bodega. Capítulo 13. Una presencia inesperada. La victoria de los caníbales parecía completa. Las lanzas triunfaban sobre las armas de fuego cuando se oyó la orden de Havard. Entonces los marineros subieron a los mástiles y el capitán, abriéndose paso a sablazos, se dirigió al camarote de su hija. Inmediatamente, los salvajes empuñaron las hachas que hallaron sobre cubierta y comenzaron a golpear los mástiles para derribarlos. Lograrlo era cuestión de pocos minutos. Los marineros ya se creían perdidos cuando escucharon decir a Havard: «¡Vamos! ¡Arriba!». Un instante después, una enorme tigresa, la mayor de las 12 fieras que se encontraban encerradas en las jaulas, salía de las profundidades de la bodega. Al principio, el animal pareció asombrado,
Luego, el olor de la sangre despertó sus feroces instintos y se abalanzó sobre los caníbales lanzando un rugido. Estos, enloquecidos de terror, se precipitaron a las canoas y se alejaron, temiendo que el animal se tirara al agua para devorarlos. En pocos instantes no quedó un solo salvaje vivo sobre la cubierta de Nueva Georgia. Con solo aparecer, el imponente animal se había encargado de ellos. ¡Hurra! ¡Hurra!, gritaron los marineros. Entonces apareció Havard. ¡Cuidado!, le advirtieron desde los mástiles. ¡Te devorará! Pero el náufrago se acercó a la tigresa sin temor y, señalando la puerta de la bodega, le ordenó con energía: «Vete». Ella permaneció inmóvil, rugiendo y mirándolo con ojos encendidos. Havard avanzó enfrentándola con sus ojos también en llamas y repitió: «¡Vete!». El temible animal bajó la cabeza y lentamente regresó a la bodega. Havard la siguió y todos oyeron el sonido de la puerta al cerrarse. «Pueden bajar», dijo, dirigiéndose a la tripulación. «La tigresa está encerrada nuevamente». Ante aquella extraña escena, los marineros habían enmudecido. En ese momento, el capitán Norton apareció, acompañado por Ana. «¿Y los salvajes?», se sorprendió la joven. «Huyeron». «¿Soltó a los tigres?», preguntó el capitán. «Bastó con uno solo», presumió Havard. James Norton le agradeció en nombre de toda la tripulación. «Usted me salvó a mí y yo le pago», le contestó el náufrago secamente. «Ahora ni yo le debo nada, ni usted me debe nada. Estamos a mano». «¿Por qué usa ese tono conmigo?», le reprochó Norton. «Porque no me gustan las deudas». «Usted es muy orgulloso», juzgó el capitán. «No, algún día sabrá por qué», dijo Havard enigmáticamente, y después de dirigirle una profunda mirada a Ana, se alejó. El capitán Norton quería saber el resultado de la lucha y le preguntó a Astor: «¿Cuántos hombres perdimos?». 6 de nuestros marineros, señor. Parece que a los náufragos los acompaña la suerte». «¿Notaste que sus brazos y tobillos tienen las mismas marcas que Havard? Podrían deberse a las ataduras de los salvajes, pero también...» «¿Usted quiere decir que murieron tantos amigos por salvar a un grupo de convictos?», se lamentó el viejo timonel. En ese momento, el capitán recordó sus conversaciones con el querido Colin y dijo: «Tengo razones para suponer lo peor, Astor. Vigilemos discretamente a estos hombres». Al atardecer, izaron la bandera del Nueva Georgia a media asta, en señal de duelo, y los 6 marineros caídos durante la pelea fueron sepultados en el mar. Capítulo 14. Las sospechas se confirman. La tripulación se mantuvo atenta toda la noche, temiendo un nuevo ataque de los salvajes, pero nada sucedió, aunque muchos de ellos permanecían en la playa, vigilando el barco. «Si Dios quiere, mañana la marea nos ayudará a desencallar, y cuando se desate esa tempestad que se avecina, estaremos lejos», dijo el capitán, mirando los relámpagos que iluminaban el horizonte. «¿Hacia dónde iremos?», le preguntó McDiarn. «A Melbourne». «¡Eso está en Australia!», exclamó preocupado el náufrago. «También podría desembarcarlos en la isla de Norfolk», continuó diciendo Norton, mientras lo miraba atentamente. Al oír el nombre de ese siniestro lugar famoso por su prisión, McDiarn empalideció. «No, no, esa isla es demasiado desagradable para detenerse en ella. Vayamos a Australia y desde allí veremos cómo regresar a nuestra patria». El capitán notó el cambio en la cara de McDiarn y pensó que quizás sus sospechas eran ciertas y había rescatado unos prófugos de la cárcel de Norfolk. Ana se preocupó por la expresión del rostro de su padre. «¿Qué te ocurre?». «Nada, hija», contestó él, tratando de sonreír. «Creo que los salvajes están ansiosos por atacarnos». «Havard soltará a la tigresa y nuevamente huirán». Havard», murmuró el marino con los dientes apretados. «¿Por qué hablas en ese tono?», preguntó la joven. «¿Acaso desconfías de él?». «Así es, Ana. Ojalá nunca hubiera pisado mi nave». «¿Por qué, señor? ¿Le di motivos para lamentar el haberme rescatado del océano?». Al oír estas palabras, el capitán se dio vuelta y se encontró frente a Havard. Pero decidió no contestarle, pues aún no podía probar sus sospechas. «Si mis compañeros y yo molestamos a bordo,
puede desembarcarnos en la primera isla desierta que encontremos, lo desafió Havard. Eso dependerá de su conducta. Está bien, señor, contestó el náufrago, y se retiró resentido. Durante esa noche fueron necesarios algunos cañonazos para alejar a 2 o 3 canoas que se acercaron a Nueva Georgia. Al amanecer comenzó a subir la marea. Entonces la tripulación se preparó para cuando el barco volviera a flotar. El capitán ordenó desplegar las velas y que la mayor parte de sus hombres, incluyendo a los náufragos, estuvieran listos para levar las anclas en el momento oportuno. A las 11, la marea ya había cubierto todo el banco y el velero se enderezó. «¡Todos a sus puestos!», gritó James Norton. «¡Fuerza, o nunca más nos alejaremos de aquí!». Los marineros hicieron lo que su capitán les ordenó, y si bien la nave se estremecía por la tensión de tantos brazos vigorosos, no conseguía moverse. Parecía clavada en el lugar. Entonces, Astor y los 4 hombres que maniobraban las velas corrieron en ayuda de los demás. Aquel esfuerzo fue decisivo. El Nueva Georgia resbaló hacia el mar hasta quedar a flote y un grito de alegría resonó a bordo. Los salvajes, viendo la maniobra, subieron a sus canoas para perseguirlos. Pero fue inútil, pues pronto la nave alcanzó mar abierto. «Ya no lograrán alcanzarnos», exclamó aliviado el capitán. Sin embargo, en su rostro se veía una gran preocupación. Ahora debía enfrentar una situación más complicada: librarse de los náufragos. Capítulo 15. Havard se quita la máscara. Tras escapar del peligro, el Nueva Georgia siguió su ruta hacia el sudoeste. La tripulación retomó las tareas habituales, pero la convivencia con los náufragos se hizo cada vez más difícil. No colaboraban en las tareas de a bordo, exigían más comida y bebida que los demás y se pasaban el día jugando a los dados o molestando con sus insolencias. Y hasta Bill Havard dejó de ser tan respetuoso con Ana como al principio. El capitán y su tripulación no los perdían de vista ni un instante. Se habían convencido de que no eran pobres náufragos, sino un grupo de evadidos de la prisión de Norfolk, y que estaban dispuestos a resistirse a la autoridad. Pero nada podían hacer mientras estuvieran en medio del océano. Una noche, mientras hacía guardia, Astor advirtió que los bribones no estaban en sus camas. Sin avisar a nadie los buscó y los encontró en la bodega. Sentados en círculo cerca de las jaulas de los tigres, confabulaban en voz tan baja que no era posible oírlos. Pero se notaba que el jefe era Havard. El viejo se dirigió resueltamente hacia ellos y les dijo: «¿Qué hacen aquí?». Todos lo miraron, irritados. «¿Acaso somos prisioneros?», se burló Havard. «¿No tenemos derecho de conversar cuando y donde se nos dé la gana?». «La próxima vez le pediremos permiso, señor timonel», se burló McDiarn. «A ver, pajarraco, si te callas», lo enfrentó Astor. «Cuídate, o haré que te tragues esas palabras, y si no caminas recto con esas piernas huesudas, te romperé un palo en la cabeza». Los náufragos se echaron a reír, y el viejo timonel se enfureció. «¡Contesten! ¿Qué demonios hacen aquí?». «Discutíamos cómo abandonar este barco, pues no tenemos la menor intención de ir ni a Melbourne ni a Norfolk», le contestó Havard, con toda calma. «Ah, ¿será que tienen cuentas pendientes con la justicia?». Havard enrojeció y dijo con voz ronca: «Basta de charla». Los náufragos se alejaron sin hablar. Astor lo siguió con la mirada y luego murmuró, mientras regresaba a cubierta: «Espero engañarme, pero estos hombres nos traerán desgracia». Al día siguiente, cuando el capitán Norton apareció sobre la cubierta, el timonel se le acercó y le contó lo sucedido. «Continúa atento, viejo amigo, pero no hables de esto delante de Ana, porque no quiero atemorizarla. Ahora vamos a ver a Havard». Como ya sabía la clase de personas a quienes se iba a enfrentar, el marino se aseguró de tener las pistolas cargadas y se dirigió hacia el náufrago. «Tenemos que hablar, Havard. Quiero saber qué hacían usted y sus compañeros anoche en la bodega». «Decidíamos el curso de esta nave», respondió el náufrago con absoluta tranquilidad. «¿Quiénes son ustedes para tomar decisiones sobre mi barco?», gritó furioso el capitán. «No queremos ir a Australia, y menos a Norfolk. Usted deberá obedecernos y cambiar el rumbo». La audacia de Havard trastornó a Norton. «Por lo que acaba de decir, merece que lo haga azotar ahora mismo». «Si quiere salvar la nave y la vida de su hija, no se atreverá», lo amenazó el náufrago. «¡Miserable!»,
exclamó el capitán, y golpeó con su puño el rostro de Havard, quien cayó al suelo. La tripulación y los náufragos contemplaban la escena, dispuestos a intervenir en cualquier momento. «Puede matarme si quiere», lo provocó Havard desde el suelo, con su fría ironía de costumbre y sin tratar de levantarse. «No, miserable», le contestó Norton furibundo. «Yo no pertenezco a esa clase de hombres. Pero no permitiré que dañes a nadie. Te haré azotar. Hágalo». A una orden del capitán, 2 marineros apresaron a Havard, justo cuando Ana aparecía sobre cubierta. «¡Por Dios! ¿Qué sucede? ¿Qué hizo este hombre?» «Está a punto de recibir el castigo que merece. Amenazó nuestra nave y, lo que es peor, tu seguridad. Ahora, retírate». Y cuando Ana se fue, el capitán ordenó: «Azoten a este traidor». Capítulo 16. Fuego a bordo. Aunque hoy la tortura es inaceptable, en el siglo XIX era común azotar a los marineros indisciplinados, y 20 o 30 golpes bastaban para dejar en un estado lamentable al hombre más robusto. Astor se acercaba con el látigo, dispuesto a castigar a Havard cuando, de pronto, se escuchó una voz que gritaba: «¡Incendio! ¡Incendio!». Todos se quedaron inmóviles. «¡Fuego!», repitió la misma voz mientras una nube de fuego subía desde la cámara de popa. «Si llego a confirmar mis sospechas sobre quién es el culpable de esto, lo colgaré del palo mayor», gritó el capitán, y agregó: «¡Todos! ¡A las bombas!». La tripulación se puso en marcha, también los náufragos, que parecían haber abandonado su agresividad. Norton y Astor, protegiéndose la nariz y la boca con pañuelos, bajaron a la bodega. Allí, el humo era cada vez más negro y lenguas de fuego arrojaban resplandores sangrientos. Los barriles de pólvora estallaban y la madera ardía. «La despensa está incendiada», dijo el capitán retrocediendo y secándose la frente. «Subamos o será demasiado tarde». Cuando volvieron a cubierta, los marineros ya tenían listas las bombas. «Estamos a tiempo de dominar el incendio», les dijo el capitán, «pero el viento no nos ayuda. Les pido calma y sangre fría. Nadie abandone su puesto». Los marineros maniobraban enérgicamente las bombas. En ese momento apareció Ana. El capitán la abrazó conmovido y le pidió que se ocupara de preparar los botes salvavidas con víveres y armas. El incendio, si bien era combatido por toda la tripulación, progresaba y amenazaba con extenderse al resto del navío. La despensa se había convertido en un verdadero horno, donde se quemaban los alimentos y estallaban los barriles. De allí salían negras nubes de humo y chispas que, en la cubierta, llegaban hasta el palo mayor y las velas. Los tigres rugían por la cercanía del fuego y se empujaban contra los barrotes calientes. Se ahogaban pese a las mantas empapadas en agua que los marineros habían colocado para cubrir las jaulas. Las bombas continuaban trabajando sin pausa y los torrentes de agua caían por todos lados. «¡Capitán!», gritó Astor. «Las llamas invadieron la cámara de proa y el piso está por hundirse. Temo por la suerte de los hombres que están allí». «Entonces el fuego se extiende rápidamente», se lamentó Norton, mientras miraba con preocupación a Ana, que esperaba en la popa. De pronto, un crujido los estremeció. Las llamas comenzaban a devorar la base del palo mayor. Todos los esfuerzos habían sido vanos. El Nueva Georgia estaba perdido. Capítulo 17. Una nueva traición. No hay nada más terrible para una nave de madera que un incendio en alta mar. Aunque esté rodeada de agua, arde con facilidad y todo esfuerzo resulta inútil ante las llamas. El fuego se había apoderado del Nueva Georgia y su final se acercaba. La tripulación estaba agotada. Desde la bodega se escuchaban los rugidos de los 12 tigres que luchaban por salir de las jaulas donde estaban encerrados. Ana, aterrorizada por el fuego de las fieras, esperaba en la popa, lista para descender en uno de los botes salvavidas. Pero el capitán Norton y Astor, que no habían perdido las esperanzas, seguían combatiendo el incendio. Finalmente, el palo mayor cedió. Durante algunos instantes permaneció apoyado sobre cubierta, pero luego los cables se cortaron y se precipitó al mar levantando una ola gigantesca. «Otra como esta, y estamos perdidos», se rió McBjorn. «Calla, pajarraco», se enfureció Astor. «Todo terminó», dijo Ana con dolor. «Sí,
El barco está perdido, murmuró el capitán Norton. Lo único que queda por hacer es subir a los botes. Ve a mi camarote y trae las cartas náuticas y el cofre con los valores. Mientras Ana obedecía a su padre, éste mandó a la tripulación que abandonaran las bombas y recogieran todos los víveres que pudieran. Al mismo tiempo, Hubbard les dijo a sus compañeros: «Vamos a ver si es posible sacar algo de la despensa». «¿Quieren quemarse?», preguntó Astor. «Aquello es un horno». «Tenemos el pellejo duro», se burló McDiarn. Los náufragos descendieron bajo cubierta, mientras la tripulación reunía los barriles de agua y los pocos alimentos que habían logrado salvar del fuego. De repente, en el fondo de la bodega se oyeron feroces rugidos y alaridos formidables. El capitán se estremeció y dijo: «Dios mío, ¿se habrán soltado los tigres?». «Imposible», le contestó Astor, «salvo que alguien los haya...». No terminó de hablar. Dos marineros aparecieron en cubierta con los cabellos erizados, el rostro desfigurado por un terror indescriptible y gritando con desesperación: «¡Los tigres! ¡Sálvese quien pueda!». «Traidores», murmuró Astor, e inmediatamente, entre los resplandores del incendio, vieron aparecer a las fieras. Su instinto los hacía huir del fuego. La reacción de Norton fue inmediata. Disparó 2 veces al aire para asustarlos y ordenó: «¡Todos suban a los mástiles! Ana, tú quédate en el camarote». Luego, él y Astor treparon por el palo de mesana hasta la cruceta. Los marineros Fulton y Grinnell los siguieron. «Los náufragos abrieron las jaulas», dijo uno de ellos. «Les arrancaré el corazón», juró el capitán con odio. «¿Ves a nuestros hombres en los otros palos, Astor?» «Sí, sí, a través del humo veo algunos». «¿Y los demás?». «3 cayeron en las garras de las fieras», contestó el joven Fulton. «¿Y Ana?». «No tema por ella, capitán. La vi cuando cerraba la puerta de su camarote», le informó Grinnell. «Pero oigo gritos que salen de allí». «Es la voz de Bill Hubbard», exclamó Astor. Y en medio del rugido de las fieras se oyó un disparo de pistola y luego un grito de dolor. Capítulo 18. La valiente Ana. Hubbard salió de la cámara de popa. Allí estaba el camarote del capitán, donde se había refugiado Ana, y con una valentía que más parecía locura, caminó hacia los 12 tigres de Bengala. Tenía la ropa humeante y le costaba trabajo mantenerse en pie. Con una mano se oprimía el costado derecho del cuerpo, de donde caían gotas de un líquido oscuro que bien podía ser sangre. En la otra mano llevaba un cofre. Al verlo, las fieras saltaron hacia él rugiendo, pero de pronto retrocedieron, como si un misterioso terror las dominara. El náufrago se había detenido frente a ellas. Sus ojos eran 2 brasas encendidas que fascinaban a los tigres. Entonces hizo un gesto de amenaza y se dirigió hacia la popa, tambaleándose, sin perder de vista a los 12 animales, que lo siguieron lentamente. Luego se paró sobre la borda y miró hacia el océano. «¡Infame!», aulló Norton. «¿Qué has hecho con mi hija Ana?». «Ana», repitió el náufrago. «Ana hizo lo suyo, se lo aseguro». El capitán, fuera de sí, desenfundó una pistola y apuntó hacia aquel miserable. La mano le temblaba, sin embargo, pudo disparar. Hubbard lanzó un alarido y cayó al mar. «¡Rayos y centellas!», gritó McDiarn. «Estos malditos nos van a liquidar. ¡Al agua, amigos! ¡Y que el diablo los queme a todos!». Entonces destrozaron uno de los botes salvavidas y se alejaron rápidamente en el otro, perdiéndose entre las tinieblas al grito de «¡Buena suerte, capitán!». Mientras los marinos veían con impotencia cómo huían aquellos bribones, oyeron la voz de Ana. «¡Papá! ¡Astor! ¿Dónde están?». «Ella vive, gracias a Dios. ¿Dónde estás tú, hija?». «En tu camarote. ¿Y los náufragos?». «Huyeron, y creo que Hubbard murió. Robó el cofre con los valores y trató de raptarme». «Así que ese era su plan siniestro», exclamó James Norton. «Capitán, parece que el humo disminuye, pero no podemos bajar mientras los tigres estén en cubierta. Aunque tal vez la señorita Ana podría ayudarnos», dijo el viejo Astor. «¿Cómo lo haría sin correr peligro?», preguntó Grinnell. «Escuche, señorita Ana», gritó el timonel. «En el camarote hay fusiles y municiones. Es necesario que nos los haga llegar». «¿Los tigres siguen en cubierta?», preguntó la joven. «Sí», intervino el capitán, «pero ya te diremos cómo hacer».
Llevaré las armas a la entrada del castillo de popa. Ustedes vigilen a los tigres y si alguno se acerca, avísenme. Que Dios te ayude, valerosa hija. Los hombres, dominados por la ansiedad, esperaron en medio del más profundo silencio. Los tigres deambulaban desorientados por la cubierta. De pronto, uno alzó la cabeza y rugió. El capitán, Astor y los marineros palidecieron, pues en aquel momento Ana se asomaba al castillo de la popa. Entonces, Fulton arrancó una pesada arandela del mástil y cuando el tigre corrió hacia la joven, la arrojó contra la fiera, que retrocedió de un salto y huyó. «¡Padre! ¡Tengo las armas!», dijo Ana triunfante. «Señorita, si tiro una cuerda sobre el timón, ¿le sería muy difícil alcanzarla?», gritó Astor. «No lo creo». «Entonces, atenta». El timonel cortó uno de los cabos que sujetaban las velas, ató su cuchillo en uno de los extremos y lo lanzó. Ana se acercó al timón y se apoderó del cabo. Los tigres miraban con cierta inquietud aquella extraña maniobra. «¡Arriba!», avisó la joven. Los hombres subieron la cuerda y vieron con alegría que, en su extremo, tenía atadas 3 carabinas y un paquete de balas y pólvora. «¡Estamos a salvo!», exclamó el capitán tomando las armas. «Solo asústalos, padre. No merecen morir». 3 detonaciones resonaron en el aire. La tigresa, que parecía ejercer cierto poder sobre los demás animales, rugió y emprendió una vertiginosa carrera sobre cubierta. Sus compañeros, aterrorizados, la siguieron golpeándose entre sí y atravesando de un solo salto la distancia entre babor y estribor, se lanzaron al mar. Capítulo 19. El final del Nueva Georgia. Una vez que los 12 tigres se arrojaron al agua, la tripulación descendió de los mástiles y Ana salió a cubierta y se echó llorando en los brazos de su padre. El capitán la tranquilizó, mientras acariciaba su rubia cabellera. «No te preocupes, hija, esos traidores ya no están aquí, pero algo me dice que un día volverán a cruzarse en nuestro camino, y entonces ya verán. Ahora dime, ¿qué pasó con Havard?» «Forzó la puerta de tu camarote y se apoderó del cofre con los valores, sin notar mi presencia. Cuando me descubrió, intentó llevarme con él por la fuerza, fingiendo que iba a salvarme. Pero yo lo había visto robar, por eso alcé la pistola y le disparé. Entonces lanzó un grito de dolor y se fue maldiciendo». «¡Miserable!», exclamó James Norton. «¿Quiénes son realmente esos hombres, padre?» «Prófugos, Ana, evadidos de la isla de Norfolk. Pero no pensemos en ellos ahora y ocupémonos de nosotros. Astor, ¿y el incendio?» «¡Se extingue!». «Esto es un milagro». Inmediatamente ambos bajaron a la despensa en la que todavía había humo, pero ya no era tan denso ni maloliente. Allí vieron un gran boquete por donde el agua del mar entraba a torrentes, inundando el lugar. «Ahora comprendo. El fuego quemó la madera y las olas entraron y extinguieron las llamas», comentó el capitán. «Mientras no nos hundamos, cerraremos el boquete, Astor. Por el momento, el barco está a salvo». Luego, el capitán reunió a sus hombres y les dijo: «Escuchen, amigos, hemos perdido a muchos compañeros y nuestra situación no es buena, pero tampoco desesperada. Iremos a la isla de Tana, cuyos habitantes son pacíficos, y allí podremos construir una pequeña nave con los restos del barco». Como la tripulación se había reducido, debieron organizarse para afrontar las tareas. Hasta Ana, que no quería ser menos, participó de las guardias. Astor y los marineros Maryland y Daniels taparon el boquete con colchones, tablas y todo lo que les pareció útil. De este modo, lograron disminuir el ingreso de agua y el capitán pensó que, a pesar del estado en el que se encontraba el Nueva Georgia, llegarían a Tana. Después desplegaron las velas del palo de mesana, que era el único que quedaba. Astor se hizo cargo del timón y el Nueva Georgia puso proa al norte, hacia la isla de Tana. El maltrecho barco navegaba a buena velocidad, considerando que tenía una sola vela. Pero, al llegar la noche, una fuerte tormenta se desató y vieron con preocupación que, nuevamente, el agua entraba por el boquete que cedía ante el impulso de las olas. Todos permanecieron sobre cubierta sin acostarse. El capitán, cada vez más inquieto, observaba el horizonte esperando descubrir el perfil de la isla, hasta que, de pronto, la divisó. «Sin duda es Tana», exclamó. «Tiene un volcán que siempre está en actividad. Fulton, Grinnell, Maryland, tensen las velas». Instantes después,
Se escuchó un crujido terrible. El mástil de mesana se había desplomado sobre la popa y su punta se perdía en las olas. Capítulo 20. Coturé. Casi destruido, el Nueva Georgia se acercaba a Tana, una hermosa isla cubierta por espesos bosques. Desde su costa, el volcán Yasur señalaba la ruta. El pobre navío trataba de mantenerse erguido, aunque, sin velas, era casi imposible. El agua seguía entrando por el boquete, y como las olas lo empujaban hacia la playa, Norton temía que el casco se destrozara al chocar contra la arena. Por eso buscaba una bahía, para poder anclar en sus aguas tranquilas, cuando un golpe violento derribó a los tripulantes. ¡Chocamos!, gritó un marinero. ¡La popa encalló!, gritó otro. ¿Algo roto?, preguntó el capitán. «El agua sigue entrando», informó Ana. Las olas barrían la cubierta del barco, pero ya no había peligro, pues estaba encallado sobre la arena, muy cerca de la costa, y eso tranquilizó a la tripulación. Al amanecer, divisaron la playa, donde no se veían ni cabañas ni pobladores. «¿Desembarcamos? Tengo ganas de pisar tierra firme», exclamó Ana. Entonces cargaron municiones y víveres, dejaron el barco y en pocos minutos hallaron en la arena, frente a un gran bosque. Allí, papagayos negros y pájaros de colores revoloteaban de rama en rama sin asustarse por la llegada de los humanos. «¡Es el paraíso!», se admiró Ana. «¿Qué hay en este cocotero?», preguntó Fulton. «Es un cangrejo ladrón», exclamó el capitán, «y es comestible». Grinnell y Maryland se acercaron al árbol y lo sacudieron tanto que el extraño animal cayó. Trató de huir hacia el mar, pero los marineros lo atraparon fácilmente. El cangrejo ladrón es un crustáceo que habita en tierra. Su alimento preferido son los cocos, y para conseguirlos, sube a los cocoteros y los corta. En tierra, introduce una de sus poderosas pinzas en el fruto, y haciéndolo girar, lo rompe. Después come su pulpa blanca y delicada. Mientras el capitán y su hija asaban el cangrejo, los demás salieron a buscar frutas, pues hacía tiempo que no probaban alimentos frescos. Estaban a punto de regresar cuando, entre el follaje, apareció un hombre. Era un nativo de mediana estatura, robusto y de piel bronceada. Vestía un taparrabo de fibras vegetales tejidas y tenía sus cabellos embadurnados con tierra roja y aceite. Su cuello y brazos estaban adornados con collares y pulseras de caparazón de tortuga. Sus armas eran un hacha de piedra y un arco. Al verlos, el isleño no se sorprendió, y como no parecía tener intenciones hostiles, Astor le hizo señas para que se acercara. El hombre dio unos pasos hacia adelante y dijo: «¡Señor!». «¡Caramba! ¡Conoce nuestro idioma!», se asombró el timonel. «¿Lo oyeron? Me llamó señor». «¿Será un nativo civilizado?», preguntó Grinnell. «Enseguida lo sabremos», aseguró Astor, y dirigiéndose al isleño le propuso: «¿Quieres venir con nosotros?». «Sí, señor», fue su respuesta, y para demostrar una actitud pacífica, se colocó el hacha en la cintura, se acercó a Astor y frotó su nariz contra la de él. De camino hacia el campamento, aquel hombre se mostró tranquilo, y cuando llegaron, también frotó la nariz del capitán. Luego se sentaron alrededor del fuego y comieron el cangrejo asado. Como estos animales pesan cerca de 4 kilos, todos quedaron satisfechos con el festín. Finalmente encendieron las pipas y se acomodaron sobre la fresca hierba, bajo los árboles. En ese momento, el capitán Norton le preguntó al isleño: «¿Cómo te llamas?». «Coturé». «¿Seremos bienvenidos entre tu gente?», continuó el capitán. «Sí, porque mi rey es pariente suyo». «¿Pariente mío?». «Sí, es de tu mismo color. Es blanco». Capítulo 21. El rey blanco. La tripulación del Nueva Georgia enmudeció ante semejante noticia. Un hombre blanco vivía con los nativos y era su rey. ¿Quién podría ser? Quizás algún náufrago inglés o norteamericano. Eso explicaría que el isleño conociera tantas palabras de ese idioma. ¿Y si fuera uno de los prófugos? «Coturé, ¿el rey blanco es un hombre joven?», le preguntó el capitán. «Sí, es joven». «¿Tiene barba?». «Del color del oro». «Quiere decir que es rubio. ¿Hace mucho que está aquí con ustedes?». 20 días. 20 días, repitió el capitán pensativo. Entonces no puede ser uno de los bandidos. Y dime, Coturé, ¿cómo llegó ese hombre blanco a la isla? Lo encontró un grupo de los nuestros, muy lejos de aquí.
¿Y por qué lo hicieron jefe de la tribu? Porque gracias a él ganamos la guerra contra los Zarrú. Quiero conocer a ese pariente mío. Yo te llevaré. Coturé, mostrándose cada vez más confiado y amigable, los acompañó hasta su aldea. Allí había una cabaña que se distinguía de las otras. Se notaba que su estilo era europeo. Todos salieron a recibirlos. Protegiendo a Ana con sus fusiles, los marinos avanzaron. En ese momento apareció el rey. Como había dicho Coturé, era un hombre blanco, alto, de ojos azules y barba rubia. Vestía una camisa descolorida, pantalones negros destrozados y una especie de corona de plumas cubría su cabeza. Al ver a los recién llegados, el rey abrió los ojos desmesuradamente y se paralizó por un instante. Luego reaccionó y mientras corría hacia ellos con los brazos extendidos gritó: ¿Ya no me conocen? —¡Colin! —exclamó el capitán. —¡Señor Norton! ¡Ana! ¡Astor! —¿Estoy soñando? —murmuró Ana, palideciendo primero y ruborizándose después. —Sí, soy yo —volvió a gritar el joven, estrechando calurosamente la mano del capitán, la de Astor y la de los marineros. Y luego, llevados por sentimientos que todavía no habían confesado, él y Ana se confundieron en un largo abrazo. —¿Pero qué pasó, señor Colin? Usted cayó al mar. ¿Cómo logró sobrevivir? —quiso saber el capitán, cuando pudo superar la sorpresa. —Les contaré cuando estemos en mi palacio —bromeó Colin. Entonces tomó a la joven de la mano y haciendo una reverencia le dijo: —Permítame, señorita, que le ofrezca mi casa y mi trono. Los demás deberán conformarse con esteras, pues no poseo otra cosa. —Gracias, Tom —le dijo Ana riendo—. Espero que no se trate del trono de un caníbal. —Aún no lo soy, te lo aseguro. Hasta ahora nadie me ha ofrecido carne humana y estoy por creer que esta gente tiene otros gustos. Todos rieron y entraron en la cabaña. Colin deseaba explicarles cómo había llegado a ese lugar, pero también quería saber qué les había pasado a ellos. —Naufragamos, Colin —respondió el capitán. —¿El Nueva Georgia naufragó? —exclamó el joven oficial. —Pero, ¿cómo? ¿Y dónde está Havard? —Huyó. —Ese miserable huyó —gritó el Colin. —¿Y por qué se enojó, si aún no te contamos lo que hizo? —preguntó Ana. —¿Qué quieres decir? ¿Qué les hizo el muy canalla? —Tal como lo sospechábamos. Él y sus compañeros no eran náufragos, sino prófugos —contestó Norton. —¿Llegaron a rescatar a sus compañeros? —Sí, por desgracia. Los salvamos jugándonos la vida y nos traicionaron. Incendiaron la nave y liberaron a los tigres para que nos atacaran. ¡Infames! Después robaron un bote y huyeron. —¿Y el Nueva Georgia dónde está? —Encallado en la costa a unos kilómetros de aquí. —Claro. Esta mañana uno de los nativos me contó que vio hombres blancos desembarcando al norte. —No puede ser. Encallamos en la costa sur. —¿Cómo sur? Norte, querrá decir. —Imposible. Sabemos dónde lo dejamos —intervino Astor—. Pero mi gente no puede haberse engañado. —¿Habrán llegado otros náufragos? —preguntó Ana desconcertada. Una sospecha cruzó por la mente del capitán Norton y murmuró: —Temo que esos hombres blancos sean los bandidos. —Ellos —dijo Colin—. Yo también tengo una cuenta pendiente con Bill Havard. —¿Usted? —Sí. A estas horas yo estaría durmiendo bajo las olas si no hubiera ocurrido un milagro. Escuchen y después juzguen. Capítulo 22. Encuentro con los prófugos. Tom Colin describió su lucha contra Havard en la cruceta y cómo éste lo había arrojado al mar, desvanecido. Cuando la fría agua del océano me hizo recuperar el conocimiento, continuó, comencé a nadar desesperadamente. Horas más tarde, y después que el mar me arrastrara muy lejos, vi pasar una canoa tripulada por salvajes. Haciendo un enorme esfuerzo, llegué hasta ella. Los asombrados isleños me subieron a bordo. Tuve miedo de que me atacaran, pero sucedió todo lo contrario. Creyeron que yo era una divinidad marina. A esto se sumó que luego condujo una batalla exitosa contra una tribu enemiga. Entonces me nombraron rey. ¡Qué historia increíble!, se emocionó Ana. Pero nunca pensé en permanecer aquí. Mi corazón se quedó en el Nueva Georgia, dijo Colin, mirando a la joven, y luego agregó: armemos una embarcación con los restos del velero y partamos hacia Australia. En ese momento llegó un hombre. Era Pao Bang,
el mejor guerrero de la tribu, y traía noticias sobre los blancos que habían desembarcado en la costa norte. «Son 7 y un herido, y sobre la playa vi los restos de una canoa». «¿Tienen armas?», preguntó Colin. «Sí, jefe, esos palos que lanzan fuego igual que el volcán. ¿Son parientes tuyos esos blancos?» «No, son mis enemigos». «En ese caso los atacaremos», dijo Pao Bang. «Sin duda, son los prófugos», exclamó Norton furioso. «El herido es Havard y los demás sus compañeros». Inmediatamente, Colin le ordenó a Pao Bang que eligiera los mejores hombres y que se prepararan para la expedición. A la mañana siguiente, el capitán se despidió de su hija y Colin le pidió a Couture: «Protégela. Ana es más valiosa que mi propia vida». «No le tocarán ni un cabello. Antes tendrían que matarme», contestó el fiel nativo. James Norton, Colin, Astor y los marineros partieron acompañados por Pao Bang y sus guerreros. Sabían que los bandidos se habían refugiado en una caverna al pie del volcán. Pao Bang encabezaba la caravana con prudencia para evitar que los descubrieran. En eso hizo una seña y todos se detuvieron. Ubicados estratégicamente, vigilaron hasta que aparecieron unos hombres blancos. «Son ellos», murmuró el capitán, y agregó: «Aunque son los culpables de todas nuestras desdichas, les daremos la oportunidad de rendirse». «Esa canalla no se rendirá», aseguró Astor. Para entonces, los hombres de Havard habían advertido el movimiento y corrían a refugiarse en el interior de la caverna. «¿Quién vive?», gritó uno de ellos. «Soy yo, Brown, el capitán Norton». El bandido, al oír al comandante de Nueva Georgia, a quien creía muerto, se paralizó y balbuceó: «¿Acaso los muertos regresan?». «Parece que sí», le contestó el capitán. «¿Qué quieren?». «Colgarlos», gritó Astor. «Para eso necesitan nuestra autorización», contestó la voz burlona de McDiarn, quien se asomó desde el interior de la cueva. El timonel y Fulton, enardecidos por la audacia de aquel individuo, hicieron fuego contra Brown y McDiarn, pero ambos, dando un salto agilísimo, se refugiaron en la caverna sin que las balas los alcanzaran. «Los capturaremos de todos modos», amenazó Colin. «¡Listos para el combate!». Inmediatamente resonaron disparos, silbidos de flechas y gritos de guerra. Sin embargo, los bandidos resistían. «Los sacaremos de su madriguera con humo», dijo Norton. «Astor, ve con algunos hombres a incendiar los arbustos que rodean la boca de la caverna». Capítulo 23. El fin de los bandidos. Astor cumplió la orden del capitán y en unos pocos minutos el humo hizo que los prófugos salieran de su escondite, disparando sus fusiles. Pero una ráfaga de metralla cayó sobre ellos y 2 fueron abatidos. Los otros retrocedieron, profiriendo insultos. «¡Todos a la caverna!», gritó Colin. «No veo más que muertos y moribundos», dijo Astor, quien fue el primero en entrar. Efectivamente, un solo hombre quedaba con vida. Era Brown, pero estaba herido, y no había rastros ni de McDiarn ni de Havard. «¿Dónde están sus compañeros?», le preguntó el capitán. En los ojos del herido brilló un relámpago de odio y murmuró: «¡Son unos traidores! ¡Nos abandonaron!». El moribundo señaló el otro extremo de la caverna, por donde se divisaba un rayo de luz, y luego dejó caer la cabeza hacia atrás. Estaba muerto. «Hay otra salida y escaparon por ahí», gritó el capitán. «Los alcanzaremos en la selva», agregó Colin. En ese instante llegó Pao Bang y dijo: «Descubrí sus huellas, jefe». «Vamos, entonces». El grupo de hombres siguió a Pao Bang a través del espeso follaje. Media hora después, el nativo se detuvo bruscamente y levantó una gorra de marinero, perforada por una bala. «¡Es de McDiarn!», exclamó Astor. «No deben estar muy lejos». «¡Manchas de sangre!», dijo Fulton, señalando unas hojas. «Uno de ellos está herido», murmuró el capitán. Entonces sonó un disparo y una bala silbó junto a la cabeza de Maryland. «¡Cuerpo a tierra!», ordenó Colin, y señalando un arbusto avisó: «¡Vino de ahí!». El oficial y el capitán Norton hicieron fuego y se escuchó un alarido de dolor, seguido por un insulto. «¡Es McDiarn!», reconocieron los marineros, al mismo tiempo que un nuevo tiro los hizo agacharse. «No tienes buena puntería, McDiarn», gritó el viejo timonel. «Se hace lo que se puede», contestó el bandido, burlándose como de costumbre. Entonces Astor se levantó, a riesgo de recibir una bala en la cabeza, apuntó con su carabina y disparó.
Casi de inmediato se oyó un segundo grito. Era el de un hombre que se moría. Poco después, la voz de McDiarn se quejó. «¡Tanto esfuerzo para nada!». «¡Silencio! ¡Alguien se aleja!», advirtió Colin. Todos corrieron en busca del fugitivo. Unos metros más adelante se toparon con el cuerpo de McDiarn, que yacía con los ojos abiertos y una sonrisa en los labios. Vivió riéndose y murió riéndose. No podía ser de otra manera, comentó Astor. A su lado estaba el cofre del capitán Norton, que Hubbard seguramente había abandonado para escapar con más facilidad. Reiniciaron la persecución y cuando llegaron a un claro, vieron al prófugo apoyado contra un árbol. «¡Quieto o disparo!», gritó Colin y lo apuntó. Bill Hubbard levantó su arma como para defenderse, pero luego la tiró al suelo y murmuró: «Perdí la partida». Colin se le acercó furioso y le dijo: «¿Me reconoces, miserable?». Hubbard lo observó un instante y gruñó: «Ahora sí creo que los muertos vuelven. ¿Es usted o su fantasma?». «También yo estoy vivo», agregó el capitán Norton avanzando. «¿Cómo puede ser?». «Bah, no me importa. ¿Qué piensan hacer conmigo?». «Llevarte de regreso a Norfolk, de donde nunca tendrías que haber salido», le respondió Colin. Al oír eso, rápido como un relámpago, Hubbard desenfundó una pistola que llevaba escondida y disparó contra Norton, pero el oficial le levantó el brazo de un golpe y la bala se perdió en el aire. «¡Maldito seas!», gritó el convicto. «Átenlo», ordenó el capitán. «Este asunto terminó». Epílogo. Todos regresaron a la aldea. Al llegar, Ana corrió a los brazos de Colin y se echó a llorar. La felicidad y la angustia se mezclaban en el corazón de la joven. Recordaba la tristeza después de haber creído que Colin estaba muerto. También los peligros corridos a causa de los bandidos, el ataque de los tigres, el incendio. Todas esas emociones vibraban junto al alivio de ver a su padre sano y salvo, y a la esperanza de felicidad junto a su amado Tom. El oficial, a su vez, como ya no podía ocultar lo que sentía por ella, le murmuró al oído: «Te amo, Ana». Toda la aldea y la tripulación de Nueva Georgia estallaron de alegría al ver esa escena. Bill Hubbard, atado en un rincón, temblaba de despecho. Él también amaba a la joven, pero sus crímenes le habían impedido acercarse a ella. Pocos días después, el capitán, Colin, Astor y los marineros, ayudados por los nativos, terminaron de construir una nave pequeña pero sólida, con los restos de Nueva Georgia. Ya nada los retenía en Tana, y todos querían regresar a su patria. Pero cuando estaban por embarcarse, un nuevo incidente estuvo a punto de frustrar la partida. Los isleños no se resignaban a perder a su rey blanco. Muchas horas tuvo que emplear Colin para convencerlos de que Powhatan sería un excelente monarca. Finalmente lo logró, y luego de prometerles que pronto regresaría, los nativos lo dejaron subir a bordo. La pequeña nave desplegó sus velas y con viento a favor se dirigió hacia alta mar. 20 días después llegaron al puerto de Brisbane, en Australia, e inmediatamente entregaron a Hubbard a las autoridades. Mientras la policía se lo llevaba esposado, este miró al capitán y le dijo: «Espero que sea feliz». Luego, dirigiéndose a Ana, agregó: «Le ruego que perdone mis faltas, y si puede, téngame un poco de compasión». 2 semanas duró la estadía de la tripulación en Brisbane. Mientras aguardaban que un barco los llevara de regreso a la patria, Colin pidió la mano de Ana. El capitán Norton se la concedió, feliz de que su querido oficial se convirtiera en un hijo. Pocos días después, los jóvenes contrajeron matrimonio en una ceremonia a la que asistieron sus amigos de Nueva Georgia. El fin.